Los humanos necesitamos estar conectados socialmente. Necesitamos estar con otros. ¿Por qué crees tú que se ha dicho que existe una epidemia de soledad o que la generación Z está cada vez más sola? Y que soledad no es que nos dé penita, Mm, es que es un riesgo para mortalidad prematura. Y la soledad es la experiencia negativa, es dolor al poco contacto, a la falta de contacto, a la desconexión con otros, y es en realidad entendida como una necesidad no cubierta. que todos hemos pasado por momentos en que te sientes tan solo y te duele tanto, que te da tanto susto volver a hacerlo y por ende te defiendes. Existen en esta teoría evolutiva para ayudarnos en la sobrevivencia como especie. Y por tanto tenemos una alarma, pero es buscar las formas en que esta nueva generación que le tocó otro mundo, Mm, que está funcionando con sus propios códigos, también claro. encuentra una forma de relacionarse que sea satisfactoria. Hablar de la soledad creo que es un tema que hoy ha estado mucho en boga, porque se anunció, yo creo que hace unos años, leí artículos también el año pasado, que existe una epidemia de la soledad. Creo que la primera pregunta que te quiero hacer a ti, Tamara, es si existe verdaderamente una epidemia de la soledad. Uy, es difícil responder a esta pregunta sin contradecir titulares gigantes en el diario, Mm, pero la verdad, los datos que tenemos hasta aquí no nos permiten hablar de una epidemia de la soledad. ok. Eso es lo primero que hay que decir. Ujú, Yo creo que una frase que se utiliza para llamar la atención por el nivel de consecuencias, la extensión, lo global que es la soledad, pero no tenemos datos históricos para decir que esto es una epidemia. Implicaría que aumentó drásticamente ujú. los casos de soledad en todas las poblaciones, todos los grupos, en todas partes. Entonces no hay datos para validar un poco eso. No, no hay. O sea, tenemos datos de encuestas nacionales en distintos grupos etarios, tenemos metaanálisis, que es la revisión, síntesis, promedio de los resultados de estas encuestas, pero muy pocos estudios abarcan todos los grupos de edad, Ujú, entonces todo el ciclo vital ujú, y todas las épocas o décadas. Hay muy poquito como para decir que esto es una epidemia. claro. Sí. Y para alguien que ya empezó a escuchar este episodio, ¿tú te podrías presentar y explicar a qué te dedicas y por qué hoy día tienes la autoridad de decir, no estamos viendo una epidemia de la soledad? Claro. Yo, bueno, soy Tamara Tapia Muñoz, soy psicóloga de formación de base, pero hoy día, bueno, ya hace varios años soy médico de la epidemiología social, soy epidemióloga social. Soy académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello y me focalizo en el estudio y la investigación de soledad como un factor de riesgo para problemas de salud, su distribución, sus trayectorias, qué la causa o cuáles son los factores asociados a que las personas estén más expuestas, Ujú, más sensibles a esto. Eso hago. Por eso puedo decirles qué que importante. sí. Antes de entrar de lleno a preguntarte cómo empiezas tú a estudiar esto, siendo de formación psicóloga, te quiero hacer una observación que compartimos que hay diferencias en el lenguaje de lo que es loneliness y solitude y being alone Sí. y estar solo, sentirse solo y soledad como concepto. Incluso en España hay muchos papers que se hablan de la soledad no deseada, que también acá venimos un poco como a corregir. Entonces, si nos puedes empezar a interiorizar en qué significa y cuáles son las diferencias entre loneliness y solitude y estar solos y la soledad. Sí, oye, gracias por esa pregunta. Claro, es que hay un tema con el idioma aquí. En inglés y en otros idiomas tenemos conceptos diferentes para apuntar a estos distintos componentes de las conexiones sociales. Es como el paraguas grande, Ujú, el cómo interaccionamos con otros, cómo nos relacionamos entre nosotros. Ese es como el paraguas más grande. Y la soledad es la experiencia negativa, es dolor al poco contacto, a la falta de contacto, a la desconexión con otros, y es en realidad entendida en términos teóricos por distintos enfoques teóricos de la soledad como una necesidad no cubierta. Y como necesidad no cubierta, no puede ser ni deseada ni voluntaria. mm, ¿Por qué hacemos esa distinción en español y por qué lo hacen en España? Porque el idioma español formal no ha reconocido otro concepto para decir que te sientes, que disfrutas estar solo, mm,
que no sea soledad. Pero en otros idiomas, el inglés, en el francés, en el catalán, existe la palabra solitude y eso apunta a la parte, a la experiencia positiva de estar solo, Ujú, que no es soledad. Siempre que hablemos de soledad, estamos hablando de este dolor porque no tengo lo que necesito. ujú, Cuando hablamos de solitude es lo estoy pasando súper bien conmigo mismo, me estoy leyendo un libro, me quedé en la casa el fin de semana, salí a caminar, tengo ganas de pasar tiempo conmigo. mm, Y eso es súper recomendable, eso lo necesitamos todos, ujú. pero eso no es soledad. Qué importante esa distinción y cuando nos conocimos hablamos de la idea de traer una nueva palabra a la RAE, Sí. que es solitud. Solitud. Ojalá decirlo de la manera más castellana de español posible, de solitude. Porque claro, existe esta necesidad y todos conocemos a personas que les gusta estar solo y pasan y disfrutan, se recargan estando solos. Y también obviamente todos reconocemos que existe un problema con la soledad o falta de conexiones sociales y en fin. Pero qué bonito hacer esa distinción de que soledad por ende no es deseada porque es una necesidad y solitude es una experiencia positiva de algo similar. Sí, es que mientras, en términos de investigación estoy hablando, mientras no tengamos una palabra formal para referirnos a el pasarlo bien estando solo, Mm, entonces tenemos que ocupar alguna alternativa. ujú. Y por eso yo estoy en esta campaña como de ocupemos solitud, porque solitud se ocupó en la literatura por mucho tiempo, en la ¿Ya? literatura española, en el siglo XII, siglo XIII, uno puede Ujú, encontrar poesía, novelas con la ujú, palabra solitud. ujú, Lo que pasa es que no traspasó al lenguaje, el lenguaje es vivo, entonces si dejamos de ocupar ciertas palabras porque no está en nuestro imaginario mm, y en nuestro cotidiano, entonces no traspasan el idioma. Entonces no la tenemos formalmente en el español, pero podríamos tenerla, así como se han adoptado otras. Y es una salida, a mí me parece más sencilla para entender este estar solo y disfrutarlo, y que mm, esa es la clave, mm. disfrutarlo, y el sentirse solo porque me falta algo. Sí, Eso es clave. claro. Y es importante para qué hago con eso. Qué importante es empezar a entrar a esta conversación. Yo creo que he venido hablando en este podcast mucho de la importancia de estar acompañado, de ir en búsqueda de amistades, de no sentirse solo. Y acá estamos de alguna forma tratando de combinar ambos. Uno necesita la soledad, pero también qué hace uno si se siente profundamente solo. Quiero empezar preguntándote en este como contexto, ¿por qué crees tú que se ha dicho existe una epidemia de soledad o que la generación Z está cada vez más sola? ¿Tú crees que efectivamente hay indicios de algo así o behaviors, conductas o cositas que nos están de alguna forma alejando más que acercando? Sí, hay datos que respaldan el que estemos preocupados de la gente joven. A ver, yo ya dijiste como algo súper importante que me encantaría como tomar antes que Por favor. avanzáramos, esto de necesitamos la soledad. Ujú, Hay una teoría que es evolutiva, que es una de las teorías que a mí más me gusta respecto al estudio de la soledad. No es necesariamente la que yo he tomado, porque está ligada a la neurociencia, ujú, pero que es muy relevante para entender este proceso y es esta teoría evolutiva que dice que este es un mecanismo que tenemos en nuestro cerebro, no es que solo nos sintamos solos, o sea, no hay nada que sintamos y experimentemos que no esté ligado a lo que mm, pasa en el cerebro ujú, y a lo que pasa en el cuerpo. Esta distinción mente-cuerpo no es solamente académica, ujú, está todo ligado. Y entonces, todas estas cascadas en el cerebro y neurotransmisores y hormonas, etcétera, ligados a sentirse solo porque existen y hay procesos inflamatorios y reacciones corporales ujú, a este dolor, existen en esta teoría evolutiva para ayudarnos en la sobrevivencia como especie. mm, Los humanos necesitamos estar conectados socialmente, necesitamos estar con otros y por tanto tenemos una alarma y cuando hago charlas de esto siempre le digo a la gente, recuerden que esto es una alarma ujú, y lo conversamos cuando nos conocimos, es como la sed, porque cuesta como tratar de encontrar cómo entenderlo, ¿no? Porque es tan social y es tan como psicológico que cuesta entenderlo, pero los Cacheopo, que son investigadores de la línea evolutiva, lo comparan con el hambre y con la sed. Por tanto, ujú, la idea es que nos motive y nos mueva mm, a conectarnos. claro, Eso es como lo primero. sí. Los grupos etarios están, hablamos de epidemia de soledad porque em, la hemos observado con mucho más énfasis, Ujú, porque esto se viene investigando el año 30, pero con mucho más énfasis y de forma mucho más sistemática desde la pandemia, porque esto encendió las alarmas de todo el mundo al mismo tiempo.
Ujú, En el fondo tuvimos distanciamiento físico, ujú, no necesariamente social, pero físico, y nos puso a todos en las mismas condiciones, con dificultad para estar con otros en vivo, ujú, que es algo que se necesita mucho. Y ahí comenzamos a hablar más de soledad y viene una campaña muy extensa, empujada por Estados Unidos y por otros países, respecto a poner atención por las consecuencias. Entonces empezaron en el 2015, 2013, ujú, empezaron a aflorar estudios respecto de las consecuencias y que soledad no es que nos dé penita, mm, es que es un riesgo para mortalidad prematura, sí, para mortalidad prevenible por los suicidios, que esta semana estamos en eso. Es em, un riesgo para la expectativa de vida, en el fondo reduce tu expectativa de vida, así ujú, como otros factores de salud, como la ujú, diabetes, como la obesidad, como el tabaquismo, el mm, sedentarismo, la soledad y las conexiones sociales también son un determinante de la salud. Entonces, el alerta de pandemia tiene que ver con eso, con es tan grande la consecuencia y es un fenómeno global. mm, Lo experimentan las personas desde la infancia hasta el último de sus días, siempre existe, o sea, no lo experimentan siempre, existe en todo el ciclo vital en todo el planeta, en las distintas culturas. ujú, Ahora, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué cosas influyen? ¿Qué nos importa? Es distinto por los grupos, es distinto para cada grupo. ujú, Y los últimos datos, hay un reporte de la Organización Mundial de la Salud que fue publicado este año, el 2020, en junio del 2025, en conjunto con una resolución de la Organización Mundial de la Salud que ujú, llama las conexiones sociales un determinante social de salud, que eso nos abre una puerta gigante para trabajar esto sí, y para intervenirlo. Y en ese reporte ellos lo que hizo el equipo de la Organización Mundial de la Salud fue tomar bases de datos de todos los países en que habían bases de datos disponibles con mediciones a largo plazo o con mediciones en distintos grupos etarios y analizaron la prevalencia de soledad. Y el grupo más afectado eran las personas jóvenes, los adolescentes, adultos jóvenes. Si no me equivoco, desde los 13 años hasta los 29 años, hasta los 17, perdón. El grupo más afectado es de los 13 a los 17. Y luego vamos subiendo por grupo de edad, si es que los ujú, miramos así en conjunto. Y si vamos a las encuestas por grupo, cuando hacemos la lupa por grupo, ujú, podemos ver unos comportamientos que son de curvas, que en el fondo hay minutos en que sube la soledad, otros minutos en que baja, como grupo etario, claro, no en la vida de uno. Y ujú, en la vida de uno también se comporta un poco así. Hay minutos en que el nivel de soledad sube, las necesidades son más grandes y luego eso se estabiliza solo o porque hacemos algo, que es el ujú, llamado. Hay que hacer algo. claro. Qué importante es volver a la pandemia de alguna forma, entender que eso fue como la detonante o el ejemplo tan físico de mostrarnos un dolor que es tan necesario. Y yo he hablado mucho de que sí, o sea, yo también leí muchos estudios que la soledad o la calidad de tus relaciones también están ahí metidas, tiene que ver con tu calidad de vida. Y qué importante es poder señalar que la soledad tiene un indicio de una muerte prematura, porque lo encuentro también súper terrible y de alguna forma no morbosa, fascinante al mismo tiempo, porque nosotros vinimos como seres humanos conectados de las formas tal por cual es que si estás solo y es dolor, porque no es solitud, que lo hablamos que es algo rico, tienes que hacer algo. Ujú, Y he venido tratando de entender qué se hace para la generación más joven. Si es que estuviste a los 13 años en pandemia, a los 17 años en pandemia, entraste a la universidad en pandemia, serás muy bueno con el celular, pero el celular también no se ha probado tan satisfactoriamente que te saca esa sensación de soledad. Entonces, entendiendo que esto es un dolor, la idea es movilizarlo, como tú bien dices. ¿Y qué crees tú que son como los desafíos que estamos teniendo como las generaciones que recién hablamos, las que más dicen estar solas? ¿Qué es lo que posiblemente no se está logrando hacer? ¿No se está logrando movilizarse? mm. Em, es una pregunta súper abierta, compleja también. No sé si los datos lo apoyan. Es una pregunta bien compleja. Es que la soledad es un fenómeno muy complejo. Ujú, Entonces, ujú, eh, a mí me gusta tratar de sacar la responsabilidad de las personas, toda la responsabilidad. ok, Porque desde la psicología y como psicólogo, nuestro trabajo siempre es con la persona, ¿no? ujú, O con el entorno inmediato de la persona. total. Pero estos fenómenos no son solo la persona. Mm, Este fenómeno está cruzado por variables contextuales estructurales, como las composiciones de los países, claro. las condiciones económicas
de desigualdad de acceso de los países, Ujú, elementos que son comunitarios de cuánto podemos estar en espacios comunes, ujú, cuánta infraestructura se llama infraestructura social, mm, cuánto espacio hay en nuestras ciudades que nos permiten realmente estar con otros y estar con otros de forma tranquila. mm, Y de ahí vienen todos los componentes que son individuales. ujú, Entonces, lo primero es que, y creo que a las nuevas generaciones les ha tocado cambios culturales muy grandes y muy rápidos. Y ajustarse a esos cambios culturales muy rápidos, con lo que significa el choque con las otras generaciones, con mm, cómo funciona el mundo, con las exigencias que tienes, y además esto que estuviste en una pandemia estudiando o empezando tu universidad, o a veces todo el proceso final de enseñanza media, no sé, mm, como en Chile, digamos. Eh, es complejo pedir esa adaptación tan amplia mm, y responsabilizar al individuo. Dicho eso, hemos reemplazado muchos de nosotros, no solo la gente, los adolescentes o los adultos jóvenes, reemplazado el contacto personal mm, cotidiano ujú, con interacciones que son de redes sociales o online, que tienen una función. Yo no quiero aquí satanizar, digamos, las redes sociales porque cumplen una función, ujú, pero en el fondo lo que sabemos es para qué las usamos, quiénes las usan, mm, cuándo las usan y de qué forma las usan. claro, Entonces, lo primero que hay que hacer es volver, mi opinión, en realidad, y esto es más opinión que dato, ujú, es volver a conectarnos, a mm, estar con otros, ujú, porque esas habilidades, las habilidades se pueden desarrollar en cualquier época de la vida. ujú, O sea, sacamos de la idea de que es solo en la niñez o solo en la juventud. sí, Tiene otras dificultades, desafíos el hacerlo en etapas más avanzadas de la vida, pero se puede. ujú, Entonces, desarrollar la habilidad de estar con otros en persona, eso es lo primero que creo que hay que hacer. Y lo otro es buscar las formas en que esta nueva generación que le tocó otro mundo, mm, que está funcionando con sus propios códigos, también claro, encuentre una forma de relacionarse que sea satisfactoria, que mm, cumpla las expectativas y las necesidades que esos grupos tienen, ujú. que no son necesariamente las mismas que otros grupos. Quiero decir que, siempre que tengo acá un profesional presente, se vuelve un poco esta sensación de volver, volver hacia atrás o volver a, vernos en persona. De la misma forma que yo creo que he hecho esta pregunta en otros temas, ¿tú crees que el dispositivo electrónico llega hoy día a satisfacer todas las necesidades sociales y que pueda lograr que una persona no se sienta sola? ¿O es demasiado importante, sigue siendo importante la presencia física? Sigue siendo importante la presencia física. O sea, a ver, la tecnología debiese ayudarnos a hacer nuestra vida mejor Mm, y facilitarnos cosas, ¿no? Y claro que nos facilita cosas, o sea, estuvimos todos encerrados en nuestras casas y pudimos estar contactados. Si esto sí. hubiese pasado hace 50 años atrás, o incluso cuando yo era chica, hace 30 años atrás, eh, hubiésemos estado realmente desconectados. Entonces, es una herramienta útil. Mm, Si el asunto es cómo la mm, estamos utilizando. ujú, Eh, los estudios de neurociencia, los estudios de sociología, los estudios de antropología, y de la misma epidemiología muestran que no tenemos cómo reemplazar el contacto presencial. Hay algo que pasa en tu organismo con el escuchar a otro, sentir a otro, conectarse en latido cardíaco, en temperatura, en sensación corporal, lo que le pasa a nuestro cuerpo con abrazos, con el sonido de la voz de la otra persona, mm, es súper relevante para nuestro bienestar. ujú, O sea, lo necesitamos. sí. Y eso las redes sociales y los dispositivos electrónicos no lo pueden reemplazar. Total. Estoy de acuerdo. Y qué bueno que esa es la realidad. O sea, no es que de alguna forma se va a suplir todo con la digitalización, porque creo que sería muy penoso. Quiero aprovechar esta instancia para preguntarte qué te lleva a ti en tu vida a estudiar esto, la soledad. A mí en mi vida, tú dices fuera de la academia, Ujú, yo soy una persona muy sensible a la desconexión humana. Creo que también lo conversamos cuando nos conocimos. Tengo una necesidad muy grande de estar con otros. Al mismo tiempo también requiero espacios para recargar y para estar conmigo misma ujú, y los disfruto harto, pero necesito de estar con otros, de mis amigos, de mi familia, de distintos tipos de relaciones y no me basta un tipo de contacto, de conexión, necesito mm, cumplir diferentes roles y ujú, en el fondo encontrarse con la literatura y con todo este mundo de investigación
que le ponía nombre y organizaba una experiencia que yo he vivido desde muy pequeña, me hizo mucho sentido. Entonces me conectó desde lo personal y por otro lado, como investigador de salud mental, yo en ese tiempo estaba trabajando depresión geriátrica, o sea, la depresión en las personas mayores de 60 años. Entender que la desconexión y el sentir solo, el tener expectativas que no están cubiertas, necesidades que no están cubiertas, era un factor de riesgo, no solo para la depresión, pero también para la depresión y para la ansiedad, salud mental, salud física, expectativa de vida. Ujú, Entonces, entender eso y cómo esta experiencia se va moldeando, cómo transita todos los grupos etarios, cómo hay personas más sensibles también. mm, La predisposición, el dolor, tiene una diferencia individual importante. No todas las personas reaccionan de la misma forma total. a la desconexión. Ujú, Entonces, esas personas que reaccionan de forma más intensa son las que de hecho nos preocupan más, porque es un círculo vicioso en el fondo. Yo siento mucho dolor y el dolor en vez de hacerme ir a buscar contacto, lo que hace es paralizarme y todavía no sabemos cuándo nos paraliza y cuándo no. Estamos en ujú, eso. Pero nos paraliza y hace que tratemos de evitar, por miedo a sentir rechazo, por esta sensación de peligro, de vulnerabilidad, mm, de no ir a hacer exactamente lo que esta alarma nos está pidiendo, que es conectarnos. mm, Entonces, entender eso para mí fue maravilloso porque primero era parte del piso de todas las cosas que hemos visto en salud mental y también le ponía mucho sentido a mi propia experiencia vital. Entonces claro, se conjugaron ambas cosas. claro. Es Qué importante, aparte de lo que me acabas de decir personal, em, hacer mucho hincapié en que todos hemos pasado por momentos en que te sientes tan solo y te duele tanto, que te da tanto susto volver a hacerlo y por ende te defiendes. ujú, Y eso explica muchas cosas como de no ir en búsqueda de nuevas amistades, nuevas parejas, por ejemplo. eh, pero ahí en ese transcurso de que te dé susto una emoción tan fuerte, que es tan natural del ser humano, como tú viniste a este mundo en este sentido, y cuando te sientes solo son estas como cascadas que tú hablabas en tu mente, te generan dolor, están ahí para movilizarte por un tema de vitalidad, porque si no puede llegar incluso a ser algo tan terrible como una muerte prematura. Pero no sé si a visión tuya se está entendiendo esto, o sea, como no sé si tenemos interiorizados como sociedad la función de la soledad o la función de este mecanismo tan humano eh, mm. dentro del cuerpo. Tengo la impresión que no. Ya. Eh, Tengo la impresión que recién pusimos atención como sociedad y como mundo, Mm, recién pusimos atención a que existe y que la compartimos. ya. Como que la pandemia, si algo positivo tuvo, porque fue muy terrible, pero si algo positivo tuvo fue que puso la alerta y todo el mundo se dio cuenta de lo duro que puede ser sentirse solo, porque Ujú, como hay personas que son muy sensibles, esas personas tienden a sentirlo muy seguido y para ellos es cotidiano, ujú, pero no necesariamente lo verbalizan. Hay harto estigma, yo por eso lo digo cuando alguien me pregunta personalmente. Yo soy muy sensible a eso y me he sentido sola muchas veces en mi vida. Y no tiene nada de triste, es parte de la vida. Entonces, hay mucho estigma con reconocerlo, porque la gente te mira como con pena, mm, como de, ¿y ahora qué hago? Así como, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres que te acompañe? Como, ¿por qué me lo dices? mm, Ya. Entonces, se verbalizaba poco. Y lo que hizo la pandemia fue ponernos a todos en condiciones parecidas, e incluso aquellos que son más resistentes a la desconexión se sintieron solos en algún minuto sí. y se desesperaron por el encierro. Ujú, Entonces, eso ha hecho que empecemos a mirar que existe ujú, y que haya noticias en los diarios, que en los medios, que la gente lo hable, ujú, de estamos aislados, que ese es otro concepto. Estar aislado es objetivo y faltan contactos, faltan personas en tu red y si están no aportan lo que tú necesitas que aporten. ujú, Pero generalmente muy poquito contacto. Entonces, estamos en la fase de entender que existe. Todavía creo que no hemos iniciado las conversaciones para decir, ok, ¿para qué existe? Y como toda experiencia dolorosa, creo que culturalmente hemos transitado a querer deshacernos de lo que no nos gusta. ujú, Estamos enfocados en vivir eternamente, ser siempre felices, estar siempre contentos, siempre con energía, como toda la dimensión positiva de las emociones y de la experiencia humana. Y ujú, todo lo que es negativo de la experiencia humana tratamos como de sacarlo y andamos buscándole terapia mm, y buscándole solución. ujú, Entonces, lo que pasa con eso es que esas emociones y experiencias cumplen una función.
no están ahí. La idea no es que se queden y estén permanentemente contigo, Ujú. pero cuando se activan, entender qué función cumplen y por qué la estás sintiendo es Claro, clave. claro. Y eso más que de la epidemiología es de la psicología, pero es clave mirar qué te pasa y por qué te sientes así. Ujú. Entonces, con la soledad pasa lo mismo que con otras emociones. Queremos deshacernos de esta cosa de que la gente se sienta sola y lo tendemos a asociar con las personas mayores además, el pobre abuelito que está solito, Sí, po, porque hay mucho estigma ahí también. total. Bueno, también yo siempre lo conecto al cine. En Chile con la Maite Alberdi, directora, también ella se ha dedicado infinitamente a grabar al adulto mayor, que lo encuentro espectacular, y solo se ha hablado también de esa soledad, o sea, mostrado, porque también uno tiene que mostrar para que otros Claro, crean. sí, pues tremendo trabajo el de Maite Alberdi, en el fondo visibilizar esta experiencia de personas mayores abandonadas o con mucho aislamiento, Total. poca red, Olvido. claro, y porque también tenemos poco contacto intergeneracional Mm, y las generaciones debiesen compartir, mm, convivir, transmitirse experiencias. En el fondo, la gente joven está como experimentando las nuevas cosas, ¿no? Y las personas mayores ujú, traen una experiencia de vida y también quieren participar del mundo. por supuesto. Entonces, ese contacto es importante y lo vemos, pero en las personas mayores lo que más se da es aislamiento, más que soledad. La soledad está ahí, pero depende, bueno, para todos los grupos, depende de las condiciones en las que estáis viviendo. Ujú, ujú, Pero el aislamiento sí es más objetivo porque objetivamente pierdes parte de tu red. O sea, se mueren tus amigos, se muere tu pareja, tus hermanos. Entonces, si uno no tiene conciencia de la función que cumple y busca una forma nueva de reconstruir su red mm, en cualquier edad, ujú, entonces pierde sentido la función de esta alarma que tenemos. O sea, claro, si tengo sed, tomo agua. Si siento soledad, voy a buscar a otros activamente. Y uno puede decidir ir activamente a buscar a otros. Em, total. y por ahí se Quiero, parte. quiero volver a repetir esa analogía que me dejó así tatuada en el cerebro. Lo que es la soledad es como la sed, es una necesidad. Y tú cuando tienes sed vas a tomar agua. Entonces, si te sientes solo, tienes que activar tu red. ¿De qué manera, así ya para entrar como un poco a herramientas? Porque acá los que escuchan seguramente alguien tendrá alguna timidez. El otro día hacía la reflexión que uno pasa, algo no sé si es de mi generación o ya generación que usa Instagram. Uno en vez de ir a hablar con esa persona que tú quieres que te hable, sacas una foto en Instagram, la subes en tu story Y y esperas que estás te esperando a que le dé como like. Claro. Y yo me hice ese autoanálisis y dije, chuta, Es un camino largo ese, es un encuentro yo. camino largo, ineficiente. Entonces, ¿cómo activamos la red? Sí, a ver, yo creo que em, lo primero es que sí, hay que activar la red. Y si no está, Ujú, y si, a ver, yo me gusta ser respetuosa con las personas porque sí. si uno lo está pasando mal y está en malas condiciones, o sea, sabemos que la soledad es más alta en personas con recursos insuficientes, viviendo en deprivación social, con poca educación, en pobreza, con Ujú, poco acceso, con ujú, enfermedades crónicas, que han perdido personas recientemente, o sea, personas que están viviendo etapas complejas y dolorosas. ujú. Entonces, yo no quiero decirle como de, bueno, pero igual vaya a buscar a sus amigos, Active su red, active claro. su red. No. O Sí. sea, esa etapa es dolorosa, es natural que uno se sienta más solo porque la sensación de desamparo también nos hace querer tener a otros Ujú, y a veces no hay otros. ujú, El asunto es que cuando uno es consciente de que a veces no hay otros, ujú, incluso en las etapas más complejas de la vida, hay alguien a quien poder acudir. ujú, Y tendemos en países como el nuestro, en que somos más centrados en la familia, que se llama ujú. familismo, buscar eso en la familia. Familismo. Ya, Familismo. Chile familismo, Sí, me encanta, ¿ok? Chile familismo. Ya. Tendemos a querer que la familia cumpla todos los roles Mm, y resuelvan todas nuestras necesidades. mm, Entonces, lo primero es, para todas las edades, sacar ese rol de la familia. Si la familia está, es una buena relación, ujú, apoya y uno percibe apoyo y se siente incluido, perfecto. Si la familia no está, si la calidad de las relaciones no son buenas, hay personas afuera. Hay vecinos, hay compañeros de trabajo, hay personas nuevas, hay amigos. hay amigos. Entonces, lo que han mostrado todos estos estudios, sobre todo considerando que hemos cambiado, y hace poco lo hablaron en un podcast de aquí también, Ujú, hemos cambiado la forma de relacionarnos en pareja. mm,
Y entonces también eso implica sacar del centro Ujú, de nuestra vida relacionar la familia y la pareja mm. y poner también énfasis en cultivar las amistades. Si yo tuviera una campaña, sería esa. Cultivemos Sí, amistades, y no todo puede ser responsabilidad de nuestra pareja o de nuestra familia. estoy de Hay acuerdo. personas ahí. Entonces, eso es lo Sí, primero, como de... Y lo otro, que creo que es importante decir acá, es que no solo es la cantidad de personas en la red, la calidad. es la calidad y la profundidad de las relaciones Ujú, y que esas relaciones sean recíprocas. total. Me voy a ir un poco del panorama, programa de preguntas, pero tocaste el tema amistad y es mi tema favorito. Y estamos con una compañera haciendo un documental de la amistad. Y te quiero hacer la pregunta en vivo que le Wow. hicimos en el documental a algunas personas, porque me ¿Ya? dio curiosidad. Dale. ¿Cómo defines tú una muy buena amistad? Ah, mira. Qué buena pregunta. Ay, gracias. Ah, ya. Es que no me lo había nunca cuestionado. Una muy buena amistad. Yo, ¿cómo defino una muy buena amistad? Eh, yo creo que son esas relaciones a las que uno puede acudir sin necesidad de que estén a diario y que la conversación sea constante. Mm, Uno puede acudir a esa persona porque necesitas pasarle bien o porque necesitas que te apoye. ujú, Y que esa persona te conoce, e incluso sin necesidad de explicar tanto, mm, entiende lo que estás tratando de pedir o lo que necesitas y no sientes vergüenza o vergüenza de ser vulnerable con esa relación. ujú, Yo creo que eso define buenas amistades, que en el fondo puedo ser vulnerable contigo, ujú, puedo pasarlo bien y ir de fiesta y de viaje, sí, pero también puedo ser vulnerable contigo y sé que vas a estar. mm. Yo creo que eso define buenas relaciones de amistad. Y estoy pensando en mis Tus relaciones amistades, de amistad, sí, qué bueno. sí. Te lo pregunto porque de alguna forma el documental y bueno, mi vida personal apunta a que mi generación no, no ha cultivado o no ha crecido con las herramientas que tenían nuestros abuelos o padres, Mm, al punto que hoy día se dificulta mucho tener muy buenas amistades. Y puede ser obviamente por cambios generacionales, cambios culturales, cambios mundiales. La digitalización también soy partidaria de que todavía no logramos entender todos los efectos que nos están afectando, pero tampoco se te enseña a ser un buen amigo. Uno lo va cultivando con el tiempo, pero si tú no vas cultivando la presencialidad con el tiempo, mm, ahí yo creo que uno corre un riesgo. Entonces siempre estoy como tratando de que la gente como que se acuerde, se pregunte, se cuestione, se autocultive, mejore, porque también todos tenemos a alguien que, por ejemplo, uno preferiría no estar porque te demanda mucho, mm, que eso es el otro lado del espectro, y eso me estoy tirando para el otro péndulo. mm, Pero para esas personas que demandan tanto de un otro, y para un otro que se siente o no con las ganas, no con la intimidad, con la cercanía, mm, es un vaivén, es un baile complejo entre uno seguir cultivándose y ojalá seguir sanándose o llenando sus vacíos con todas las problemáticas que estamos pasando hoy en la vida. Y también ir en búsqueda de esas amistades con personas que tengan ojalá su vaso también medio lleno, no medio vacío. mm, Entonces, hay un complejo como conversación en que qué tan buen amigo yo soy y qué tan buen amigo tengo o buenos amigos tengo también en esa conversación de la soledad. mm. Es que yo creo que las relaciones humanas son así, pues son un vaivén complejo. Yo creo Mm, que lo que ha pasado en los últimos años, no sé si es una cosa generacional, yo creo que es un tema transversal, ujú, es que cambiamos la forma ujú, y por un lado ganamos cosas mm, como el poder elegir cuando una relación ya no te acompaña, como sí, necesitas que te acompañe. Antes no, no se cuestionaba eso, o sea, en ningún no, caso. para nada. Estabas Y te y tocó, bueno, y personas que vivían en la misma casa y no se hablaban y seguían porque, en términos de matrimonio estoy hablando. sí. Entonces, hoy día ahí hemos ganado como esta libertad de elegir lo que necesitamos Mm, en las distintas etapas de la vida, pero por otro lado hemos perdido esta certidumbre de que los otros van a estar. Y eso ha mm, hecho este baile
te necesito, me necesitas, a veces no tengo disponibilidad, muy complejo. mm, Y creo que le pasa a todas las edades. Y es difícil mm, lidiar con eso, mm, de cuando uno necesita más hasta dónde me contengo yo solo, me contienen otros. mm, Y es un trabajo personal que yo creo que las personas debiesen hacer en la medida que lo puedan hacer. total. Eh, pero eso es transversal a las personas. Mm, Yo trataría de sacarle la culpa a la gente joven, como que siento que la tienen tan difícil porque las generaciones para atrás es como, es que ahora son todos digitales, que no saben cómo conversar, no saben cómo relacionarse, no saben cómo tener pareja, no saben, no saben, no saben. mm, Y sí saben muchas cosas, lo que pasa es que lo hacen distinto. mm, Y quizás estamos descubriendo cómo lo hacen, ujú, pero no es que no lo hagan. Y no es que no lo tengan, y no es que no claro. tengan buenos amigos. A lo mejor necesitan otra forma y necesitan mejores amigos y necesitan relaciones más profundas, puede ser. Mm, Y hay que trabajar en eso, en buscar una forma de no suplir, por mm, ejemplo. ujú, Pero también es un mundo que te está demandando estar 24/7 y ser exitoso. Y entonces ahí las mm, relaciones han pasado a segundo plano, sí, ¿cachai? sí. Entonces a mí me cuesta ser tan dura con las generaciones más nuevas. Siento que es injusto, Mm, que es súper injusto. ujú. Em, Qué linda tu forma de mirarlo, porque claro, siento que estamos tanto en constante descubrimiento de lo que está pasando. Incluso yo, siendo parte de esa generación también. sí, po. Claro, estamos todos como un poco en eso. Qué lindo lo que tú dijiste, o que me quedó grabado esa palabra de se perdió la certidumbre de que las personas van a estar ahí. Mm, O sea, cuestionarse eso también. sí, o sea, yo creo que también es una decisión, hay un modelo, a mí no me gusta mucho dar consejos como porque soy epidemióloga, o sea, no trabajo en psicología, si es que alguna vez ejercí como psicóloga, Ujú, fue hace muchos años atrás, pero hay un modelo que proponen los cachopos, que es respecto a tener conciencia de que te sientes solo, es lo primero, ok. y de que puedes hacer algo, Ujú, de que siempre puedes hacer algo, aunque sea pequeño. Eso es como la tercera fase, es que necesitas relaciones bidireccionales y por ujú, tanto tienes que ir en búsqueda de otros ujú, y esos otros, para que te ayuden a saciar la sensación de soledad, tienes que poder compartir tus intereses en toda edad. mm, Entonces esos como 5 pasos ujú, son útiles cuando uno se siente solo y quiere volver a reconectarse. O sea, ¿qué quiero compartir con los otros? ¿Para qué los necesito? ujú, ¿Qué quiero contarle a alguien? ¿Qué quiero ser capaz de hablar con alguien? Porque ujú. a veces hay personas, no sé, que están casadas y se sienten solas igual. Y ojo, hay que desmitificar eso también. La Total. soledad es personal, es individual. Por supuesto que tener o no tener pareja afecta y es un factor protector tener una pareja por el nivel de intimidad que tiene esa relación, y Ujú, hablo de intimidad emocional, ujú, pero depende de la calidad de la pareja y depende de lo que yo pueda compartir o no con mi pareja. Entonces, si yo estoy en pareja y me siento solo, ojo con la culpa ahí también. Entonces, mm, reconocer qué necesito del otro, mm, que necesito otros. La alarma es esa, necesito de otros. ¿Para qué los necesito? ¿Qué quiero compartir con otros? Y elegir qué cosas quiero compartir y dónde voy a buscar personas con las que yo pueda compartir eso. ujú, Y ahí viene esto de cultivemos amistades, cultivemos intereses, cultivemos hobbies. La literatura también, o la evidencia, nos muestra que hacer voluntariados, tener hobbies, hacer actividades, ir a lugares donde hay otros, no solo expanden tu red, también te permiten, porque en el fondo incrementa tu probabilidad de poder encontrar relaciones más profundas, po. sí, Entre más gente vas conociendo y más vas cultivando relaciones, total. estás en grupos, cultivas relaciones, conoces nueva gente, más chances tienes de poder compartir esos intereses, Por supuesto. Y ahí también tiene que ir un sentido de pertenencia también muy grande. que es otro elemento, sí. Sí. Te quiero compartir yo una mini tip que yo hago con mis amigas, que es cuando necesitamos hablar. Usualmente es un tema, alguien está con ansiedad, está preocupada, susto, no sé qué, y el texto, el código en WhatsApp tiene 7 minutos. No sé qué ciencia, qué podcast escuché que salía que solo son 7 minutos, pero hablando por celular, no texteando, que te podría llegar a ayudar en tu autorregulación emocional hablando con alguien de confianza, en este caso, como hemos venido hablando acá, las amistades, que es como tu familia escogida. Y cada vez que mis amigas me escriben, obviamente todos entendiendo los tiempos y la pega o no pega, tiene 7 minutos. Y cuando uno dice, uno ya entiende lo que está pasando, dame 2 minutos, dame 10 minutos, estoy terminando esto, qué sé yo, te llamo cuando pueda, usualmente antes de una hora, y tenemos esta estrategia. Y siempre son un poco más de 7 minutos, pero es como nuestro código, nuestro Las código. amo.
Sí. No la había escuchado, no, me encanta. Sí. Sí. ¿Tú qué tienes de estrategias para activar tu red? Le escribo a mis amigos. Hablo con mis padres también, harto. Yo. Tengo una relación muy cercana con mis padres. Con mi hermano también. Ujú, Entonces, y mis amigos. Entonces, eh, escribo. Oye, pasé mucho tiempo fuera del país ujú, y yo creo que también eso es una experiencia que uno le hace como mirar la soledad y el aislamiento de forma distinta. sí. Esa es otra vivencia y las personas que son migrantes en Chile o personas chilenas que migraron afuera lo experimentan día a día. O sea, Ujú, efectivamente no hay red al principio, entonces tienes mm, que armarla. sí. Entonces, y estás en un lugar donde no están las personas que te conocen de siempre, De toda la vida. de toda la vida. Y esas personas no necesitan mucha explicación, como que saben a la primera, 7 minutos, listo. Tu tono de voz, Tu todo. tono de voz, tu forma de ver el mundo. Mm, Entonces no hay que explicar por qué está ahí sintiéndote como te estás sintiendo, porque entiendan tu forma de ver el mundo. Entonces, bueno, en ese proceso comencé a tener contacto con mis amigos de forma digital. Y yo por eso valoro la tecnología, porque me permitió hablar con mis mejores amigos que estaban en Chile Cuando tú estabas cada lejos. vez que yo necesitaba apoyo de alguien que me conociera mejor. Mm, Pero también fui creando mis grupos y tuve la suerte de encontrarme con personas que también quisieron hacer grupo conmigo, por mm, supuesto que es bidireccional. Y entonces cada vez que alguna de nosotras o nosotros necesitaba contacto, era como, oye, juntémonos, oye, me puedes llamar, mm, oye, podemos hablar por teléfono, podemos hacer algo. Y no siempre la gente está disponible el mismo día. mm, Entonces, cuando es urgente, como los 7 minutos, sí. claro, ahí acudo a la gente que yo sé que va a estar disponible urgente. Ujú, Y lo digo, me siento solo, necesito como ver gente, necesito hacer algo, mm. y ya. Qué bueno que lo tienes tú establecido en familia, amigos y círculos de toda la vida, que también yo creo que es algo muy chileno, pareciera ser, y también los amigos internacionales, los que no están, porque hay muchos chilenos que se ha ido, mucha gente acá que nos está escuchando que puede estar extrañando su casa, a sus amigos de toda la vida de la infancia, pero Más en esta fecha. más en esta fecha, 18 de septiembre, casi. Tamara, te quiero hacer la última pregunta que tiene que ver un poco con ir dirigiendo esta conversación. ¿Hacia dónde quieres tú dejar este espacio a las personas que nos escucharon? Ya sea un último detalle en relación a la soledad, solitud, loneliness or not, que tú quieras como volver a redefinir, algo que en volá en Chile no se está logrando entender a profundidad y tú crees que es demasiado necesario, como el punto final de este episodio introductorio, Ujú. un poco como a entender que la soledad es una necesidad como la sed. Em, Quiero decir que en Chile sí se está entendiendo para dónde vamos. Estamos trabajando Ujú, y fue la ministra de Salud, el Ministerio chileno, el que con España y empujaron esta resolución de la OMS para reconocer las conexiones como determinante social. Sé que distintas organizaciones están trabajando en acompañar los procesos, en entender, en capacitar profesionales de salud, por ejemplo. ujú, Los profesionales de salud están ávidos de información y eso es parte del trabajo que hago, de ir a conversar con ellos, hacer charlas, simposios, qué sé yo. Entonces, estamos haciendo, ujú, yo espero que logremos en los próximos años generar una estrategia más unificada, porque esto, como lo conversamos un poco antes, eh, tiene distintos niveles, no solo individual. mm, Entonces, necesitamos avanzar hacia ciudades conectadas, hacia comunidades más conectadas, y eso requiere de estrategias que son estructurales y también individuales y de familia. Y a las personas que nos estén escuchando, creo que eh, quiero que se vayan con esto de esto es como la sed, por tanto pueden hacer algo. mm, Entonces, aprender a identificar qué es lo que me pasa, porque uno no siempre inmediatamente entiende que lo que le está pasando es que se siente solo. mm, Entonces, ¿me siento solo? Ok, ¿qué necesito? mm, Agencia en tus necesidades. ujú, Y por otro lado, cultivar también la solitud. Cultivar la solitud es un protector para la salud muy grande. ujú, Disfrutar estar solo, disfrutar la tranquilidad, el conocerse uno, ujú. el hacer cosas con uno también. Y las amistades, ya que estás en eso tú también. Bien, las Foco en las amistades. amistades, bien las amistades. Sí, Las amistades nos van a acompañar de por vida también. sí. Eso.
Qué bueno, muchas gracias Tamara. Y acá Gracias el a último ti, Vane. consejito, cada vez o la próxima vez que te escriban, oye amiga, juntémonos, acuérdate de este episodio. Sí. La soledad existe y en volada es tu amiga activando su red. Entonces, eso. Muchas gracias Tamara. Gracias a ti, Vane.